Entonces, buenos días, yo soy Pascal Diamesti, acá ahora de segundo, y les voy a hablar de queratitis periféricas. Elegí este título y no queratitis ulcerativa periférica porque hay algunas entidades clínicas que se parecen mucho a la queratitis ulcerativa periférica, incluso comparten parte de la fisiopatología, pero que no necesariamente tienen la connotación de una enfermedad sistémica autoinmune de base que implica el título de PUC. Por otro lado, la doctora Riobó presentó muy bien de PUC hace un tiempo, así que no voy a ahondar tanto en la fisiopatología porque ya fue revisado, sino más bien como el enfrentamiento clínico de esta patología. Y de hecho vamos a partir con un caso clínico que vimos el viernes con el doctor Berger. Entonces el caso era de un paciente masculino de 70 años, antecedentes de hipertensión controlada y gota, sin antecedentes familiares relevantes, y que consulta por lesiones corneales. Él contaba la historia de 6 años de evolución de úlceras corneales en ambos ojos, asociados a dolor intenso, ojo rojo, fotofobia, baja de visión progresiva, y que había recibido tratamientos con Tobradex, con buena respuesta, pero con recidiva del cuadro. Niega otros síntomas sistémicos como artralgias, trastornos cutáneos u otros, pero nunca ha tenido ningún estudio de enfermedades autoinmunes. Al examen físico tiene una agudeza visual con sus lentes de 0,3 parcial y 0,1 parcial, unas presiones normales y un fondo de ojo normal. A la biomicroscopía, teníamos acá el ojo derecho que tenía una leve blefaritis con algunas telangiectasias, con leve hiperemia, vascularización, cicatrices y adelgazamiento periférico inflamatorio de predominio interpalpebral, no tenía tindal y tenía unas cataratas nucleares. Y el ojo derecho, como vemos, tiene mayor hiperemia y vascularización, más cicatrices y un adelgazamiento periférico inflamatorio en 360 grados. Podemos ver ahí en el video cómo tratamos de que se muestre la adelgazamiento periférico. Y tampoco tenía Tyndall con sus cataratas nucleares. Entonces, es el caso. Y a partir de esto, entonces, quiero comentarles sobre las queratitis periféricas, partiendo por la queratitis ulcerativa periférica, PUC, que entendemos que es una patología inflamatoria de la córnea periférica, caracterizada por una úlcera en forma de media luna, que está asociada a un defecto epitelial, a un adelgazamiento corneal, a infiltrados estromales, que en general comprometen hasta como los 2/3 anteriores de la córnea, y que se ubica a nivel yuxtalimbar. La presentación clínica es variada y en general se entiende que está asociada a enfermedades inflamatorias sistémicas, aunque a veces esa definición no está tan clara. La mayor parte de las veces es unilateral, aunque hay presentaciones bilaterales que en general van a ser asimétricas. Y el cuadro clínico incluye inyección conjuntival, dolor, epífora, fotofobia, disminución de agudeza visual. Puede afectar también la conjuntiva, la epifera y la esclera, incluso la cámara anterior por la iritis que produce. Y lo que ocurre es que esta úlcera al sanar tiene una revitalización con vascularización y cicatrización, pero también puede llegar a la perforación. Entonces, ¿qué es lo característico de las queratitis periféricas? Que la córnea periférica, entendida como la porción entre el 50% central de la córnea y el limbo, está muy cercana al limbo y a la conjuntiva y por lo tanto tiene esta proximidad con vasos sanguíneos y tejido linfático que la hace susceptible a inflamación y por lo tanto a ser afectada por enfermedades autoinmunes como por ejemplo artritis reumatoide, la granulomatosis con colegitis, la poliartritis tenosa, enfermedad inflamatoria intestinal, etc. ¿Qué es lo importante de esto? Que el manejo va a estar siempre enfocado en tratar la enfermedad de base porque no vamos a lograr controlar la enfermedad solamente apuntando hacia las manifestaciones oculares. Entonces, esta es una tabla de la AAO que resume los diagnósticos diferenciales de la PUC, pero abarca en realidad todas las causas de queratitis periféricas. En general, vemos las condiciones oculares, causas infecciosas, la úlcera de Mohren o degeneración marginal de Terrier, y las causas sistémicas, donde en realidad como que engloba todas las causas autoinmunes de una PUC. Es como para ordenarnos, pero en realidad faltan varias enfermedades. Es una buena base para, en el fondo, partir el estudio del paciente que vemos con una PUC. Entonces voy a hablar en un poquitito de detalle de las enfermedades que me parecieron más importantes a tocar en esta instancia. Primero, la artritis reumatoide, que dentro de las vasculitis sistémicas es la más frecuente que produzca una PUC. Afecta, como su nombre lo implica, principalmente las articulaciones, pero un 25% de los pacientes tienen compromiso no articular, donde es característico el compromiso ocular, cardíaco, pulmonar y la esplenomegalia.
Y dentro del ocular se manifiesta como una queratoconjuntivitis zika con ojo seco, queratitis punctata, úlceras periféricas. Puede haber también queratitis esclerosante asociada a escleritis, defectos epiteliales y metina estromal y queratolisis y perforación. Entonces, lo más importante de la artritis reumatoide es que sin tratamiento tiene una alta mortalidad a 5 años, llegando a reportes de hasta 50% de mortalidad sin tratamiento. Entonces, uno diagnosticándola y tratándola cambia el pronóstico y desde la sobrevida de los pacientes. Entonces, eso es como el punto más importante que hace con esto. Después tenemos la granulomatosis con polangiitis, o GPA, o anteriormente llamada granulomatosis de Wegener, que es una vasculitis sistémica que normalmente afecta a arterias medianas a pequeñas, genera una inflamación granulomatosa y necrosis tisular. Está asociada a compromiso respiratorio de la mucosa nasal y a glomerulonefritis, y se divide clásicamente en una forma limitada, que es cuando no hay compromiso renal, y una forma severa y progresiva, que es cuando hay glomerulonefritis asociada, y esta tiene una mortalidad de hasta un 82% a un año sin tratamiento. Así que, nuevamente es importante diagnosticar estas enfermedades porque cambia la sobrevida del paciente. Respecto al compromiso ocular, ocurre en casi la mitad de los pacientes. Es bien característica la inflamación orbitaria con la proptosis, que de hecho es como parte de los criterios que sugieren el diagnóstico de esta enfermedad. También asociada a dolor orbitario, diplopia, edema y eritema palpebral. Y puede haber una PUC unilateral y sectorial, aunque a veces en un 40% de los casos puede ser bilateral. Puede haber también queratitis periférica exudativa, escleritis nodular, difusa o necrotizante. Es importante cuando sospechamos esta enfermedad pedir el estudio complementario por la enfermedad sistémica, o sea, el compromiso sistémico, que sería una radiografía de tórax y de cavidades nasales, ANCA y eventualmente biopsia de tejido. Luego tenemos la poliarteritis nodosa, que es una vasculitis necrotizante sistémica que también afecta arterias de medianas a pequeñas. Es idiopática, aunque se ha encontrado asociación con el virus de hepatitis B y C. Y está asociado, si es que compromete las arterias renales, a hipertensión; si compromete las coronarias, a influencia cardíaca; y también al sistema respiratorio, gastrointestinal y cutáneo. Y un 20% de los pacientes presentan afectación ocular con queratitis periféricas bilaterales, que comienzan con infiltrados estromales que pueden coalescerse inconferencialmente. Ahí vemos una imagen de ejemplo de esta queratitis periférica. Luego tenemos varias enfermedades autoinmunes que están como dentro de la lista de los diferenciales, pero que no necesariamente son como frecuentes no necesariamente frecuente que generen una PUC, sino más bien otras manifestaciones oculares, pero como están dentro de los diferenciales es importante conocerlas. Tenemos la sarcoidosis, que es una enfermedad multisistémica autoinmune con formación de granulomas no gaseosos, donde el compromiso ocular es el segundo como sistema o órgano más frecuente después del pulmonar. Ocurre en un 30% de los casos, 30 a 60% de los casos, y puede ser la primera manifestación en hasta un 20% de los pacientes. Genera, en general, una uveitis anterior granulomatosa, eso es lo más característico. Y puede también generar una uveitis posterior, periflebitis, retiniana, conjunctivitis, conjuntivitis, queratoconjuntivitis zika, escleritis y neuritis óptica, y dentro de todo este cuadro eventualmente se puede formar una. Luego tenemos la enfermedad de Behçet, que es una vasculitis crónica multisistémica recurrente, etiología desconocida, y como la tríada para el diagnóstico son úlceras orales y genitales y uveitis recurrente. La uveitis puede ser el síntoma inicial en hasta un quinto de los casos, y en general lo que va a verse es una panoveitis y vasculitis retiniana, pero puede haber también inyección ciliar, hipopión y eventualmente una PUC. La enfermedad inflamatoria intestinal, o sea, la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa, son enfermedades gastrointestinales inflamatorias crónicas, inmunomediadas y de etiología desconocida, que tienen compromiso ocular en un 0,3 a un 13% de los casos. Esto es más frecuente en la enfermedad de Crohn, y lo que generan son uveitis, escleritis, pero también hay reportes de conjuntivitis y de úlceras periféricas. Y por último, el lupus eritematoso sistémico es una enfermedad autoinmune crónica, multisistémica, que un tercio de los pacientes presenta compromiso oftálmico, que puede ser la manifestación inicial de la enfermedad. El cuadro, la verdad es que es muy variable, puede afectar a prácticamente cualquier parte del ojo, pero enfocándonos en la córnea, puede generar queratoconjuntivitis zika, erosiones corneales recurrentes, PUC, queratitis intersticial y la endoteritis. Entonces, esta fue una pasada como muy rápida por cada una de las enfermedades autoinmunes que puede generar PUC. Acá teníamos una tabla resumen que es en realidad mucho más resumida y completa de lo que yo acabo de exponer,
Así que si tuviera que decirle como guarden una foto, quizás sáquenle a esta, porque al momento de enfrentarse a una PUC, es bueno recordar en el fondo cada uno de los diferenciales con las características demográficas y de cuadro clínico para orientar en el fondo el estudio. Ahora, ¿por qué yo hablaba de úlceras periféricas? Tenemos, por ejemplo, la úlcera de Mohren, que algunos la consideran una PUC idiopática, pero estrictamente podríamos decir que más bien es patología inflamatoria autoinmune en la córnea periférica, que no necesariamente es una PUC, porque no tiene una enfermedad inflamatoria o sea, autoinmune de base. Corresponde a una ulceración periférica progresiva y dolorosa, con ojo rojo, epífora, fotofobia y disminución de agudeza visual. La etiología es desconocida y clásicamente se habían descrito dos tipos. Está la limitada, que ocurre en pacientes más añosos, mayores de 40 años, de forma unilateral y con buena respuesta al tratamiento, y la forma como más agresiva o maligna, que afecta a pacientes jóvenes de manera bilateral. Está fuertemente asociado a los hombres de raza negra y tiene también ciertas asociaciones a infección parasitaria o a infección por hepatitis C. Lo más relevante acá es que esta úlcera es dolorosa. Tenemos otros ejemplos como patología inflamatoria de la periferia que no es considerada una PUC, como la queratitis marginal, que es el resultado de la reacción de hipersensibilidad ocular a toxinas de bacterias que colonizan, por ejemplo, el párpado. Aunque también hay reportes de esta queratitis marginal tras la inyección de ranibizumab, así que hay que tenerlo en cuenta. Se caracteriza por infiltrados corneales periféricos adyacentes al limbo, con una zona intermedia clara entre la lesión y el limbo, y que si es que cultivamos esta úlcera va a ser estéril, porque esto no ocurre por la infección misma de la bacteria, sino por la reacción del huésped a las toxinas de ellas. Genera ulceración en casos severos, y en general vamos a ver ojo rojo, dolor y, como les decía, puede haber blefaritis. Luego tenemos la flictenulosis, que es una enfermedad inflamatoria que es similar pero más severa que la queratitis marginal. Se caracteriza por vascularización y cicatrización corneal. Y lo más distintivo es que no hay una porción de córnea clara entre la lesión y el limbo, como sí hay en la queratitis marginal. Está asociado o sea, se ha visto que hay asociación con una infección por estafilococos y tuberculosis, y hay que tenerlo en cuenta porque cuando estamos frente a este cuadro no podemos indicar corticoides tópicos porque pueden, en el fondo, empeorar el cuadro por la tuberculosis. Y tenemos, por último, la queratoconjuntivitis superior, que es una enfermedad inflamatoria crónica de la conjuntiva vulvar, del limbo y la córnea superior, que tiene, o sea, la etiología es desconocida, pero se ha visto una fuerte asociación con la disfunción tiroidea, que está presente en el 30% de los casos. Se caracteriza por un panus, queratitis punctata, una conjuntiva superior engrosada con quemosis e hiperemia, y queratitis filamentosa, así como también queratitis zika. Los pacientes refieren irritación ocular y sensación de cuerpo extraño. La foto que vemos ahí está teñida con verde de lisamina, por eso se ve de ese color. Ahora quería incluir, si bien no es una patología inflamatoria de la córnea, este diagnóstico diferencial, que es la degeneración marginal de Terrien, más que nada porque el cuadro clínico se parece como de aspecto mucho a las que ya hemos mencionado. Esta consiste en un adelgazamiento corneal periférico progresivo no inflamatorio, bilateral, que ocurre en hombres mayores de 40 años, pero como a diferencia de lo que ya hemos expuesto, siempre tiene el epitelio intacto, con un panus fino y depósitos lipídicos, que también es lo característico. Esto comienza en el limbo superior y puede extenderse circunferencialmente. En general no llega a comprometer el inferior y no se extiende centralmente, como si, por ejemplo, la úlcera de Mohren. En general, los pacientes son asintomáticos. Esto no les debería doler, y de hecho cuando consultan suele ser más bien por síntomas como visuales, porque genera un astigmatismo contra la regla, por el adelgazamiento periférico. Y acá tenemos otra tablita que nuevamente resume muy bien los diagnósticos diferenciales de la PUC, que también es como para guardarlo y tenerlo ahí en el celular para consultarlo cuando tenemos una queratitis periférica que no sabemos bien qué puede ser. Entonces, habiendo hecho este rápido repaso por las enfermedades que pudiesen explicar una queratitis periférica, volvamos al caso clínico. Teníamos un paciente masculino de 70 años con estas úlceras de 6 años de evolución asociado a mucho dolor, ojo rojo, fotofobia y baja visión, y que había tenido buena respuesta a un mixto. Entonces, no sé si alguien quiere opinar, pero ¿qué les parece que pudiese ser?
Moran. Sí, o sea, cualquiera de las dos. Si es que se descarta causa Claro. sería Claro. Entonces, efectivamente eso fue lo que pensamos. La verdad es que todavía no viene con el estudio negativo, digamos, pero nuestra hipótesis es efectivamente una úlcera de Moran y por eso voy a ahondar un poquitito más en la úlcera de Moran. Esta fue reportada por primera vez en 1849 por Bowen, pero descrita como una entidad clínica por Moran en 1863, por eso lleva su nombre. Y entonces se define como una queratitis crónica, progresiva y dolorosa, que comienza en la periferia como una PUC y que se extiende circunferencial y centralmente. Es idiopática, por lo tanto hay que descartar las enfermedades sistémicas antes de hacer el diagnóstico, y se ha visto esta asociación con hepatitis C, con el multiasis, y que se explica por qué existe una respuesta del huésped a la caligrafía C que se encuentra en la coña, y por similitud de antígenos, en el fondo pudiese haber ahí una reacción. Además, está asociado al HLA de B17 y al antígeno de Q2. Y los síntomas van a ser, bueno, ojo rojo, epífora, fotofobia, el dolor que tiende a ser desproporcionado respecto de las lesiones que vemos y disminución de agudeza visual. Ahora, el cuadro clínico tiende a seguir como una progresión que comienza con infiltrado grisáceo en forma de media luna, y es la etapa en que podríamos interpretarlo como una PUC, que va a evolucionar con defecto epitelial, meeting estromal y ulceración, luego una extensión circunferencial y central, que es como lo característico, como se extiende centralmente, el borde de la úlcera puede no ser como el límite del daño corneal, sino que este sigue como por debajo hacia el centro. Luego ocurren estas como cicatrizaciones con conjuntivialización y adelgazamiento de la córnea, y eventualmente puede llegar a perforación. Ahora, una vez que estas úlceras van cicatrizando, después vuelven, o sea, pueden volver a ulcerarse y así el cuadro continúa y continúa. Si bien yo les hablé de dos clasificaciones, o sea, de la clasificación como con dos tipos, que era como la clasificación antigua, en el 97 Watson describió un tercer tipo que sería como un bilateral como indolente, que ocurre en pacientes como de edad mediana o más de mayor edad, simple dilección por sexo, con un poco menos dolor relativo a las otras presentaciones, una progresión más bien lenta y donde las complicaciones son raras. Así que quizás ese podría ser el tipo que estamos sospechando en nuestro paciente. Y hay que tener en cuenta que este es un diagnóstico de descarte, por lo tanto tenemos que tener el cuadro clínico característico más ausencia de enfermedad sistémica y la como batería básica de exámenes que podemos pedir considerando todos los diagnósticos diferenciales que ya evaluamos. Son en primer lugar un hemograma formal con VHS, el factor reumatoideo y el anti-CCP, fijación de complemento, ANA, ANCA, inmunocomplejos circulantes, pruebas hepáticas, BDRL, por supuesto, el antígeno, o sea, el anticuerpo antihepatitis C, función renal, electroforesis de proteínas séricas y cultivo de las úlceras corneales y radiografía de tórax. Ahora, según sospecha, podemos agregar a esto una radiografía de senos paranasales, por ejemplo, sospechamos un Wegener o anticuerpo, o sea, antígeno de superficie de hepatitis B, bueno, cuantiferón de tuberculosis o el parasitológico seriado de deposiciones, y podrían agregarse otros más según la sospecha. Lo más importante es hacer esto de la mano con un reumatólogo para que en el fondo no se nos vaya a pasar nada. El manejo de la úlcera de Moran en general va a estar orientado a detener el proceso ulcerativo y promover la revitalización, pero no hay un estándar terapéutico como a nivel global que nos diga cómo debería ser el tratamiento, pero sí hay un consenso que debería ser escalonado, probablemente partiendo con corticoides tópicos y eventualmente ir escalando según la severidad de las lesiones. Podemos realizar una resección conjuntival, escalar a inmunosupresión sistémica e incluso cirugías adicionales como injertos de membrana amniótica, queratectomías o queratoplastías lamelares, e incluso un PKP o parches en el fondo tectónicos como los banana grafts que se hacen en las PUC. Entonces, para ir terminando, bueno, la PUC es una enfermedad inflamatoria de la córnea que puede revelar una enfermedad sistémica con riesgo vital, y eso es como lo más importante con lo que hay que quedarse. Y que frente a un cuadro de queratitis periféricas, por lo tanto, debemos sospechar, estudiar y descartar una enfermedad sistémica de base. El manejo de la PUC debe ser multidisciplinario, de la mano de un reumatólogo y enfocado en controlar la enfermedad de base. Y la úlcera de Moran puede ser considerada una PUC idiopática y por lo tanto es un diagnóstico de descarte.
Y podemos partir con corticoides tópicos, pero estos van a ser complementarios en general al tratamiento sistémico. Entonces quería cerrar con esta frase, que quien no sabe lo que busca no entiende lo que encuentra, y es importante que conozcamos todas las presentaciones clínicas de las enfermedades en la córnea para que cuando las veamos, en el fondo, sepamos qué buscar y buscando encontremos lo que nos sirva más para el paciente. Eso, un poquito densa. Pascal, una pregunta. Primero, felicitaciones, muy bien presentado el caso y tu revisión del tema. ¿Viste algo más aparte también de enfocado a la segura con tratamiento tópico con ciclosporina o tacrolimus, además de los corticoides? ¿Te acuerdas que este paciente nos había dicho que ya usó corticoides y que le tenía miedo a seguir usándolos, pero que había respondido muy bien a ello? Claro, como no hay consenso en el tratamiento, en realidad hay una lista eterna de todos los inmunomoduladores que se han usado y efectivamente algunos dicen que tiene otros que no, pero no hay estudios formales como que los comparen. Claro, pero hay reportes de casos que sí funcionan y claro, que podrían ahorrarnos los corticoides en estos pacientes claro, que uno no quiere dejarlo de por vida, porque esto es una enfermedad que uno sabe que no tiene una cura. En el fondo uno tiene que manejar esta inflamación crónica y que tampoco es tan frecuente, entonces por lo mismo de repente no hay tanto reporte de estudios randomizados claro. de una enfermedad que es rara. Por eso ese día te llamé, porque uno no lo ve todos los días una úlcera así de móvil. Bien. Sí. Bien, yo quería felicitar a Pascal, muy buena su presentación, creo que era un tema denso, pero lo más importante era efectivamente lo que hiciste, que fue, digamos, hacer un resumen y destacar los aspectos más importantes de cada uno de los cuadros, de alguna manera como el cuadro, digamos, el paciente típico o el cuadro típico de cada uno de ellos, y eso es mucho más fácil de recordar y mucho más fácil hacer como el link etiológico, sobre todo porque hay que tener claro algunas diferencias muy básicas, pero muchas veces estos pacientes son pasados por alto, algunos piensan que es terigion y son derivados como terigion, y es más, algunos pensando que es terigion o algo parecido, los operan, lo cual es francamente peor, porque si el cuadro está con actividad inflamatoria activa, una cirugía es efectivamente lo que uno no quiere hacer porque el cuadro empeora, hay una liberación de antígenos y por lo tanto el cuadro empeora mucho más. Y lo mismo hay que tener cuidado porque si estos pacientes van a cirugía de catarata, como este paciente que tenía algo de catarata, si ese paciente hubiese consultado por catarata y esta patología no diagnosticada, digamos, bien, ni pesquisada por el médico, va a pasar lo mismo. O sea, digamos, las incisiones que se hacen, incluso en algunos casos se prefiere usar, obviamente, desinflamar el cuadro, esperar por lo menos 3 a 6 meses, e incluso muchas veces se propone hacer más bien túneles esclerales para no tocar la córnea, precisamente porque se piensa que puede haber una liberación de antígeno en la incisión de córnea clara para la FACO, y de esa manera empeorar el cuadro. Entonces tiene varias implicancias. Hay que saber muy bien cuándo no operar estos casos, y en caso de que uno quiera hacer una cirugía de catarata, tener estas precauciones que les comentaba. Es súper importante. Esto es un capítulo de cirugía de FACO con patología corneal, como serían estos casos que tú muy bien presentaste, Pascal. Así que bien, la felicito, muy, muy buena presentación. Gracias. Bueno, en realidad ha sido extraordinariamente interesante la presentación y muy bien. Lo malo es que estas niñas funcionan a 1000 por hora, entonces hay que andar. Pero ha sido fantástica y un resumen maravilloso. Una de las cosas más importantes que se puede, digamos, extraer de esto es la asociación con enfermedades sistémicas, que son muy importantes. Afortunadamente, estas enfermedades son extraordinariamente infrecuentes. Y a pesar de una larga vida oftalmológica, las ven muy pocas veces, pero se ven. Ahora, hay algunas asociaciones que son sumamente interesantes, como por ejemplo, la queratoconjuntivitis límbica superior de la cual tú hablaste, pero omitiste el nombre de Theodore, que se llama la enfermedad de Theodore, que es muy importante, porque ahí se pueden reducir ustedes a descubrir una queratitis límbica superior y decirle que se haga pruebas, digamos, de tipo tiroideo, pueden descubrir un hipertiroidismo, que es muy importante, que se ve entre un 30 a 40% de los casos. Entonces, llegar a un diagnóstico de hipertiroidismo gracias a una condición oftalmológica es algo muy interesante, muy importante y no es tan infrecuente. Y eso es una cosa interesante. Con respecto a la última frase que tú pusiste de Kurt Bernard, que dice que la gente que
cuando no sabe lo que busca, no entiende lo que encuentra. Está muy bien graficada en una frase de Goethe, que es famosa, que se llama was man weiß, que se ve lo que se sabe. O sea, efectivamente, la ignorancia, digamos, es una cosa fatal en esto, es muy interesante entender lo que uno va viendo. Y a mí me parece muy importante el aporte del doctor Berger en esto, que tiene una, digamos, voluntad y una visión, digamos, de tipo de enseñanza muy importante, igual que Andrés. Entonces, que ha permitido que haya una intención, digamos, de aprender cosas en forma muy, muy seria. Y estas reuniones son realmente extraordinariamente útiles y muy ilustrativas, por supuesto. Así que te felicito, Pascal. Gracias. Ustedes más nos llevan más por eso. No. No sé si hay alguien más que quiera hacer algún comentario. Yo quería comentar que respecto a la gratitud hídrica superior nos pasó el año pasado en el doctor Berger, que extendía porque había una asociación con enfermedad tiroidea que derivamos al paciente al endocrinólogo, pero no siempre esta asociación. Entonces, eso, la respuesta fue: da lo mismo, no tiene ninguna asociación, no necesita estudio. Entonces, también es bueno que si nosotros sabemos eso, compartirlo a los otros especialistas para que la comunicación sea más fluida, porque si no... Eso es súper importante, Sí, Nati, sobre todo con el reumatólogo, porque yo les comento a los pacientes que yo ya tengo como 2 reumatólogos que con ellos puedo trabajar en ciertas áreas, porque no todos los reumatólogos conocen esto. Por ejemplo, en el caso de la artritis reumatoide, ellos muchas veces les preocupa el compromiso articular, y si está bien articularmente, el paciente no le sigue aumentando el tratamiento. Y aquí sí vemos que, por ejemplo, la úlcera zika o el daño periférico está mal, y eso es signo de que la artritis reumatoide no está bien controlada. Entonces yo le digo, vaya donde su reumatólogo, pero de vuelta llega el reumatólogo. O me pasaba incluso con una enfermedad de injerto contra Western, una paciente que estaba pero con una reacción terrible de la superficie de enfermedad de injerto contra Western, y el hematólogo, no, si usted está bien, pero ¿cómo que está bien? Yo le reiniciaba los corticoides y mejoraba. Allí donde su reumatólogo se la suspendía. Entonces es muy importante eso de que tengamos un equipo cercano. Ojalá que ya vayamos, por ejemplo, cuando hicimos el curso de la Pastel el año pasado, antepasado, De 2 años. un reumatólogo, oye, y con él hemos trabajado con hartos pacientes porque él se acercó a la oftalmología. Entonces ahora nos entiende, y es muy útil eso, contar con especialistas que uno pueda hablar el mismo idioma. Porque si se enfocan en su área y nosotros en la nuestra, al final el paciente es el que se perjudica. O también quizá intentarlo al revés, de participar nosotros en congresos de reumatología, como aportándole esa información. También puede ser. Sería útil. También. Doctor Bertet. Vale, sí, mira, yo creo que es súper importante ese punto que sacar, ¿verdad? Que respecto a la importancia de reconocer toda la patología. La artritis reumatoide es súper frecuente, ¿ah? Y la artritis reumatoide tiene una forma de presentación que es con isquemia escleral, y la forma de presentación con isquemia escleral es la que da estas úlceras periféricas, y esa es la que está relacionada con sobrevidas cortas, ¿ah? Y muchas veces el reumatólogo no se da cuenta de esa, digamos, de esa asociación. El reumatólogo está tratando, como bien se ha mencionado, la parte articular, pero muchas veces la vasculitis grave no tiene tantos elementos como para reconocerla. Entonces, yo felicito la presentación porque nosotros en una época incluso hicimos angiografías esclerales, que no se puede hacer con la tecnología más nueva, ¿eh? Yo he hablado digamos, con el equipo de tecnología, y parece que con los equipos de angiografía más antiguos era más fácil hacer estas angiografías esclerales, pero era útil para reconocer la forma, porque es parecido a la retinopatía diabética isquémica, las formas isquémicas, digamos, en la angiografía escleral. Y ahí tú reconoces cuando hay una patología de vasculitis oclusiva en la esclera periférica que compromete el limbo. Entonces, pero igual es una asociación
que uno tiene que reconocer y sospechar y comunicar con el reumatólogo para que dé tratamiento inmunosupresor y decirle esta es una artritis reumatoide o una esclerodermia o una enfermedad de Wegener que es más grave y que no es una forma, bueno, la de Wegener siempre es grave, pero reconocer entre la artritis reumatoide y la esclerodermia las formas más isquémicas severas con vasculitis importantes. Ahora, eso por un lado hace la parte como grave y por otro lado toda esta patología ulcerativa periférica es muy frecuente, uno lo ve todos los días y es importante reconocerla y a veces no se reconoce y no se le da el tratamiento adecuado. Uno ve que son pacientes que a veces lo pasan muy mal y son muy sintomáticos, son muy, digamos, son cuadros que se prolongan más de la cuenta y cuando se reconoce oportunamente, el tratamiento es muy exitoso y anda rápido la recuperación. Así que no, muy bien la sistematización, muy útil y muchas gracias. Felicitaciones. Y Andrés, Súper. Gonzalo, después Nico. fuera de felicitar a Pascal, la verdad es que me gustó mucho la presentación, pero recoger lo que se ha dicho y sobre todo lo último que dijo Osvaldo, sería interesante tener una lista de estos doctores Mm. con los que uno trabaja, porque muchas veces, por ejemplo, yo en este tipo de patología de tipo autoinmune trabajo con Miguel Kuchakovic, que es el reumatólogo que normalmente me ha ido muy bien y maneja todo lo que es la inmunomodulación. Me da mucha confianza él en general, pero más de alguna vez no ha estado o no ha podido. Entonces es interesante que tengamos un equipo, digamos, con los que son de nuestra confianza y como dijo Osvaldo, se acercan ellos a la oftalmología y puede ser de mucha utilidad. Entonces, tener una lista como para aterrizar el tema, que cada uno ponga a sus médicos y así frente a la ausencia de uno, uno toma la idea del otro. Sí, perfecto. Voy a recoger dos temas solamente muy rápido. Yo creo que, Pascal, podemos hacer esa lista y vamos a dar algunos nombres, como lo dijo Osvaldo. Personalmente con Daniel Ehrlich me ha ido muy bien. Tengo varios pacientes en común que estamos tratando y siempre le digo a los pacientes que necesitamos un reumatólogo que esté sensibilizado con el tema, porque muchas veces nos devuelven los pacientes con estudios normales o sin compromiso articular. Así que eso es muy, muy útil. Así que tomo el punto que muy bien dijo el doctor Bertet y Gonzalo sobre eso. Y lo segundo, que también dijo el doctor Bertet, es respecto a esta angiografía, digamos, escleral. Vamos a tener un OCT que es el más potente que existe en el mercado, que nos permite hacer como OCT de campo amplio, pero no solo retinal, sino que también a nivel corneal, iridiano, y tengo que confirmar si se puede a nivel, digamos, escleral. Va a llegar, estimo que en 2 semanas, va a estar en demo, así que sería importante, voy a averiguar ese tema con Germán Lanscroft, y si tenemos algunos pacientes los podemos estudiar, tanto de neovascularización corneal, que tenemos algunos con Osvaldo, y algunos otros casos, digamos, respecto a esto mismo, escleritis, a ver si qué tal nos va con ese equipo de imagen. Nico. Sí, muchas gracias. También me uno las felicitaciones de la presentación, muy elocuente. Y para complementar lo que se ha dicho sobre la necesidad de tener alguien que sepa manejar inmunosupresión, ahí hay un espacio donde no hay un manejo adecuado porque efectivamente, como se dice, el reumatólogo no ve lo que uno ve y uno no ve lo que ve el reumatólogo. Y hay, ¿no es cierto?, un interín en esto, en que se pierde el paciente o falta un poco de comunicación. En mi experiencia, anda muy bien también tener un uveólogo amigo que sepa manejar inmunosupresión. Por lo menos nosotros acá no tenemos así como alguien que entiendo yo que se está dedicando a UVIA, y yo creo que sería súper importante. Nosotros en el hospital, en el J, sí tenemos hartos colegas que se dedican a la UVIA, el doctor Cristian Ursúa, el doctor Enzo Castiglione y ahora el doctor Olate. Y estos pacientes los manejamos muchas veces con la inmunosupresión, con el uveólogo, más un reumatólogo, digamos, externo, porque tienen la sensibilidad de alguna manera de la actividad ocular. Eso es una cosa que también lo tomo como lo dejo como algo, no sé, como una recomendación quizás.
Y dos cosas más, en relación a la angiografía que nombraba el doctor Bertet, como un arte perdido la angiografía escleral, ¿no? Ya no se hace. ¿No es cierto? De hecho, la clasificación de la escleritis de Watson, dentro de la clasificación, que es súper antigua, ¿no es cierto? Se tomaba la angiografía. Yo puedo conseguirme porque se lo pregunté personalmente a Watson hace muchísimos años atrás, la fórmula de la fluoresceína y la técnica, digamos, para la angiografía escleral, digamos, me la puedo conseguir porque la tengo, está en el hospital, digamos, si es que la quisiéramos. Y eso, eso es lo que les quería comentar. Gracias. Súper útil ese punto, Nico. Yo creo que voy a tomar tu palabra a ver si podemos estudiar estos casos y ver también si podemos hacerlo con este OCT que les comentaba. Perdón, tenía una pregunta también. Sí. En los casos de estas ulcerativas periféricas perforantes, que no sé, todos me imagino han visto alguna de estas, que son idiopáticas, que están súper estudiadas, que no tienen ningún estudio, no sé, ninguna enfermedad sistémica asociada, y que son como perforantes, no son un Muren necesariamente porque no tienen esta progresión central, ¿no es cierto?, sino que se mantienen más bien periféricas, pero terminan siendo perforantes y con recidiva. A mí me da la impresión, y esto ya es una impresión personal, de que cuando uno les pone tejido a estas úlceras, tienden a calmarse un poco, y tienden a inactivarse un poco. No sé cuál es la experiencia de quienes les ha tocado tratar ese tipo de úlceras. Parece una pregunta para mí. Sí, por ejemplo, en casos yo creo que todo depende muy bien del manejo sistémico. O sea, como son casos que llegan a ese punto en general porque hay una actividad importante, me ha pasado que si el cuadro, a veces incluso se inicia terapia sistémica y el cuadro es bien refractario, o sea, puede incluso seguir progresando y en esos casos me ha pasado que cuando uno pone tejido, un parche corneal o lo que sea, termina casi por comérselo o unirse, o sea, al tejido que va quedando. Y en casos en los que no, en general cuando ya tiene un caso no tan grave y tiene una respuesta adecuada al tratamiento sistémico, en general se logra calmar el cuadro y logra bien, pero cuando está muy activo es súper complejo. No sé, Osvaldo, si quieres comentar algo. La verdad que estos cuadros que mencionan, como dices tú, es difícil a veces de manejar la etiología de base. Y el tratamiento quirúrgico también va limitado a una terapia ya como más de rescate para evitar la perforación. Yo lo que quería mencionar es que un diagnóstico diferencial de estos cuadros, cuando la inflamación es a veces incluso única, es la rosácea. La rosácea puede producir también un desplazamiento periférico. Y eso sí que yo me atrevería a decir que es más común de ver que esta patología autoinmune y que también a veces pasa desapercibido o no se le culpa a la rosácea, sino que se culpa a una enfermedad más grave. Y uno empieza a manejar bien la superficie, empieza a tratar, digamos, con todo lo que es manejo local. Y son cuadros que llaman la atención porque uno esperaría que fueran bilaterales, pero me ha tocado ver más de una vez varios casos que es unilateral, que es un ojo el que está casi por perforarse y es todo secundario a una rosácea, una blefaritis por rosácea, así que también tenerlo dentro de los diagnósticos diferenciales. Y lo otro, finalmente, como para este paciente que mencionamos, el uso de los lentes de contacto esclerales, que yo creo que tienen aquí una ventaja de la rehabilitación visual. Hacer un injerto periférico es muy difícil. Los resultados nunca son como los injertos centrales y son generalmente para rescate, en el fondo para una córnea que se está perforando. Pero si el paciente este paciente veía, por ejemplo, bastante mal, 0,2 creo en ese ojo, una buena oportunidad para él es el uso de esclerales para mejorar el astigmatismo irregular y rehabilitar un poco ese ojo, no pensar en que con un trasplante se va a solucionar, sino que todos los trasplantes de la periferia son netamente para evitar perforación, pero no para una rehabilitación visual. Sí, doctor Bertet está silenciado. Quizás lo que pasa con estos cuadros
de artritis reumatoide grave y con isquemia en la periferia, están unidos a una alta letalidad cuando llegan a esa etapa, porque la vasculitis sistémica digamos, es la regla y por lo tanto son pacientes que, como bien dijo la doctora Pascal, tienen una sobrevida muy corta, entonces quizás a uno no le toca tanto ver ese tipo de pacientes, se ve más, digamos, a nivel de servicio de reumatología con esta artritis reumatoide grave. Es cierto, lo que uno ve también mucho son estas rosáceas y como que no está muy clara la patogenia en la rosácea. Probablemente tiene que ver algo parecido con una vasculitis así como severa, pero es una enfermedad de causa desconocida, el tratamiento también a veces bien así como disperso, ¿ah? No hay mucha sistematización en esos casos graves de rosácea que todos hemos visto que tienen esas úlceras que se perforan, pues son úlceras que llegan a la perforación. Entonces, interesante lo que dice Osvaldo, que también hay que ponerlo en el saco de estas vasculitis no muy bien definidas, con tratamientos no muy claros y que son potencialmente también muy graves. Por lo tanto, como en las periféricas tipo artritis reumatoide, yo creo que hay que tener un reumatólogo así como de interconsulta fácil, pero en las etapas más iniciales para evitar, porque esos tratamientos son con inmunosupresión siempre. No basta ahí la gotita con corticoides ni nada, o sea, son pacientes que hay que evitar esa vasculitis sistémica para que no llegue a las etapas terminales graves. Así que no, interesante el tema, ¿eh? O sea, muy. Hay harto de medicina interna ahí, de medicina interna que uno a veces no está tan conectado con los especialistas y los subespecialistas y debería estarlo. Y es muy importante esto que se ha dicho de tener un grupo de referencias sobre los cuales ir compartiendo experiencias. Sí, no, interesante. Te agradezco a todos la conversación y la discusión. Nos quedamos con algunos temas ahí pendientes. Así que, bueno, muchas gracias a todos, que estén bien. Bonita semana. Nos vemos, cuídense mucho.